Cuando Cáncer acepta su oscuridad, se produce una de las transmutaciones más profundas del zodiaco. Porque lo que antes era negado, reprimido o cubierto de silencios, se convierte en fuerza que late en lo más hondo del alma. En ese instante, el signo que fue símbolo de ternura, refugio y contención se reviste de una temible presencia. Ya no desde la fragilidad, sino desde el dominio del inframundo emocional. Porque Cáncer no solo conoce la luz de la luna, también ha caminado bajo su sombra, ha llorado en silencio sin que nadie lo viera, ha soportado traiciones que le desgarraron el alma, y en esa batalla ha descubierto un poder que nadie puede arrebatarle. Aceptar la oscuridad no significa dejarse consumir por ella, sino mirarla a los ojos y decirle, sé quién eres, y ahora caminas conmigo. En ese momento, la sensibilidad de Cáncer deja de ser debilidad y se convierte en radar. Deja de ser carne viva expuesta, y se transforma en armadura vibrante. Aprende a detectar las intenciones ocultas, los gestos no dichos, las palabras disfrazadas de buenas intenciones. Aceptar su oscuridad lo libera de la necesidad de complacer, de la culpa que antes lo paralizaba, del miedo a ser rechazado si mostraba su verdadero rostro. Porque cuando Cáncer abraza su sombra, se permite ser completo, y ya no pide permiso para existir. Las emociones que antes lo sacudían y lo sumían en tormentas internas, ahora se convierten en océanos que sabe navegar. Ha aprendido a no temer sus propias mareas. Ya no se asusta de su enojo, ni de su tristeza, ni de su rabia ancestral. Porque comprendió que todo eso forma parte de su alma lunar, y que no hay crecimiento sin oscuridad. En el fondo, Cáncer sabe que la semilla no florece en la luz, sino en la tierra, húmeda, profunda, oscura. Allí germina el verdadero poder. Y así, quien fue signo de agua contenida, se convierte en marea que arrasa. El Cáncer que acepta su oscuridad no necesita demostrar nada a nadie. Su presencia lo dice todo. Irradia una autoridad serena, silenciosa, que no se impone, pero tampoco se negocia. Ha entendido que su deber no es salvar a los demás, ni ser la madre emocional del mundo entero, sino proteger su energía como el mayor de los tesoros. Ha dejado de esperar que los demás comprendan su profundidad. Porque ahora se honra a sí mismo sin condiciones. Se convirtió en su propio refugio, y desde ahí puede elegir a quien le abre la puerta, y a quien deja fuera del muro que construyó con cicatrices. Este Cáncer ya no llora por lo que perdió, porque aprendió que nada que se vaya le quita lo que lleva dentro. No se desvanece por la ausencia de los que no supieron valorar su amor, porque su nueva fuerza nace desde el interior. La luna que lo rige ya no lo confunde, ahora danza con sus fases. Se permite decrecer para luego expandirse. Se permite el silencio, el duelo, el caos, sin sentir que eso lo desarma. Porque en su noche más larga descubrió que nunca estuvo roto, solo estaba transformándose. Y cuando alguien intenta manipularlo, dañar su alma, usar su bondad en su contra, ese Cáncer oscuro emerge. No grita, no golpea, no se descontrola. Mira con la serenidad de quien conoce el dolor, y en esa mirada hay un filo que corta. Es el filo de quien ha regresado del abismo con sabiduría. Quien ha sanado su herida ancestral y ahora no teme poner límites. Quien puede decir no sin justificarse, sin temblar, sin culpa. Porque ya no necesita que el mundo lo entienda para sentirse válido. Desde esa oscuridad integrada, Cáncer desarrolla un tipo de poder que muy pocos comprenden. Porque no es poder ruidoso, ni visible, ni ostentoso. Es un poder de raíces, de intuición aguda, de profundidad insondable. Un poder que no necesita testigos, porque se siente en el aire cuando entra a un lugar. Cáncer ya no huye de sus demonios, los conoce por su nombre, los ha domesticado, y los ha convertido en guardianes de su alma. Y así, cuando otros intentan jugar con sus emociones, descubren que ese juego ya no funciona. Porque quien ha abrazado su sombra, también ha aprendido a jugar con ella. Y cuando es necesario, la libera. Pero no para destruir sin sentido, sino para protegerse con una fiereza que asombra. Esa es la gran paradoja, al aceptar su oscuridad, Cáncer se vuelve más luminoso. Porque su luz ya no depende de agradar, sino de brillar con autenticidad. Ya no es el cangrejo que se esconde por miedo. Es el guerrero lunar que se mueve entre lo visible y lo invisible con la seguridad de quien ha hecho las paces con su historia. Ya no es esclavo de sus heridas, ahora sus cicatrices son estandartes. Y si vuelve a amar, lo hace con la certeza de que no se traicionará a sí mismo.
Porque aprendió que el verdadero amor no exige sacrificio de identidad, sino presencia plena. Ese Cáncer que abrazó su oscuridad no se entrega a cualquiera. No todos merecen su verdad. No todos pueden sostener su intensidad. Pero aquellos que logran atravesar su coraza con respeto, descubren un alma capaz de sanar, de nutrir, de elevar. Una fortaleza emocional que, lejos de intimidar, transforma. Porque ese Cáncer ya no ama desde el vacío, sino desde la plenitud. Y quien es capaz de amar así, no tiene miedo de perder. Porque lo que no traiciona su esencia, jamás será pérdida. Solo evolución. Y así se vuelve eterno. Así se vuelve imparable. Así se convierte en una de las fuerzas más temidas y respetadas del zodiaco. Porque ha descendido a sus profundidades, ha enfrentado sus monstruos internos, y ha regresado con un fuego sagrado. El fuego que arde bajo el agua. El fuego que purifica sin destruir. El fuego que guía en la noche. El fuego que solo nace cuando Cáncer, por fin, se atreve a aceptar su oscuridad. Cuando Cáncer acepta su oscuridad, también despierta memorias ancestrales que habían quedado sepultadas bajo capas de cuidado hacia los demás. Esa oscuridad no es simplemente dolor personal, sino un legado emocional que viene de generaciones pasadas, de linajes que no pudieron hablar, que no pudieron llorar, que callaron tanto que la emoción se les convirtió en enfermedad, en miedo, en cadenas invisibles. Cáncer es el canal de esa memoria colectiva, el guardián del dolor no expresado del árbol genealógico. Pero cuando decide mirar su sombra a los ojos, no solo sana su propia alma, sino que libera los hilos de sufrimiento que arrastraba de su sangre, cortando los lazos de repetición. Lo que antes era destino, ahora se convierte en conciencia. Lo que antes era carga, ahora es elección. En ese momento, el signo de la luna no solo se vuelve fuerte, sino sagrado. Porque no cualquiera puede sostener tanto sentir sin perderse. Cáncer lo hace, y al integrar su lado oscuro, se vuelve alquimista. La alquimia emocional que realiza no es visible, no tiene forma concreta, pero transforma vidas enteras. Cáncer se convierte en el espejo que refleja lo que los demás no se atreven a ver en sí mismos. Y por eso, su oscuridad aceptada incomoda. Porque deja sin máscaras a quienes nunca han querido mirarse. Su sola presencia desmantela apariencias. Su sola vibra hace que los falsos se tambaleen. No necesita hablar, solo estar. Y en su estar, se siente la vibración de lo profundo, del subsuelo emocional que ya no teme. Se convierte en una especie de oráculo viviente, alguien que vibra con las corrientes internas del alma humana y que puede moverse por las capas más densas del espíritu sin contaminarse. Cuando acepta su oscuridad, Cáncer entiende también la naturaleza cíclica de su energía. Comprende que hay momentos de siembra y de retirada, de marea alta y marea baja, y ya no se juzga por no estar siempre disponible para los demás. Empieza a honrar su necesidad de soledad, su retiro sagrado, ese espacio íntimo donde puede deshacerse de todo lo que no le pertenece. Aprende a limpiar sus campos energéticos como quien se baña en agua lunar, y entiende que su poder no radica en estar siempre visible, sino en saber cuándo desaparecer. Cáncer se vuelve el maestro del movimiento interno, del desapego emocional desde la conciencia. Y cuando vuelve al mundo, lo hace renovado, como si hubiese renacido en silencio. Al abrazar su oscuridad, Cáncer transforma su capacidad de nutrir. Ya no se desangra por quienes no quieren sanar, ya no alimenta monstruos con su compasión. Ha aprendido a discernir. Porque aceptar la sombra también le ha revelado sus propias máscaras, las veces que se refugió en la víctima, que manipuló con silencios, que usó su dolor como escudo para no responsabilizarse. Y al ver eso sin culpa, al asumirlo con madurez, alcanza una nueva maestría. La del sanador consciente. El que puede mirar el dolor ajeno sin hacerlo suyo. El que puede ofrecer ayuda sin sacrificar su integridad. El que puede sostener al otro sin olvidarse de sí. Cáncer se convierte entonces en un centro de gravedad emocional. Quienes están cerca de él empiezan a sentir que todo cambia. Porque la energía que irradia es tan profunda que mueve capas ocultas. Es energía de luna nueva, de introspección, de purga emocional. Puede estar callado, pero su presencia está obrando transformaciones. Puede parecer sereno, pero internamente se está reconfigurando el tejido del alma colectiva a través de él. Porque Cáncer no se pertenece solo a sí mismo. Es canal. Es puente. Es guardián de los misterios lunares que nadie ha escrito,
pero que todos sienten. Y en su oscuridad también habita el código de la creación, del renacimiento. Aceptando su oscuridad, Cáncer también toma posesión de su capacidad de destruir. Ya no se limita a conservar lo que fue. Ahora es capaz de cortar, de soltar, de desarraigar lo que contamina. La energía destructiva que antes reprimía, ahora la canaliza con dirección. Puede alejarse sin avisar, y en ese acto también está salvando su alma. Puede cerrar un ciclo sin dar explicaciones, y eso también es poder. Porque ha comprendido que no todo merece su cuidado. Que su energía es medicina, y como toda medicina, debe ser administrada con sabiduría. Ya no da su luz a quienes no respetan su sombra. Y es en ese punto cuando su mirada cambia. Deja de mirar con nostalgia y empieza a mirar con visión. Ya no añora el pasado, ni se pierde en lo que pudo ser. Mira al futuro con la claridad de quien ha hecho las paces con su historia. Ya no necesita resarcir, ni justificar, ni esperar redenciones. Lo que fue, fue. Lo que dolió, dolió. Pero ya no lo define. Cáncer, al aceptar su oscuridad, se convierte en arquitecto de nuevos mundos. Y esos mundos no nacen de promesas vacías, sino de una verdad interna que ya no necesita aprobación. En lo más profundo, Cáncer se convierte en templo. Un lugar sagrado donde habita la energía de la transformación emocional. A veces será refugio para quienes aún no se atreven a sentir, y otras veces será el umbral que obliga a atravesar la noche oscura del alma. Porque su sola existencia es medicina, pero no una medicina suave, sino una que arde, que quema, que depura. Su oscuridad aceptada se convierte en fuego lunar, en energía de transmutación silenciosa. Ya no es solo quien cuida, es quien despierta. Y al despertar, no vuelve a dormirse. Cáncer entra en un nuevo pacto consigo mismo, vivir desde la autenticidad, aunque le duela. Amar sin traicionarse, aunque eso signifique estar solo por momentos. Crear sin miedo a destruir lo anterior, aunque eso implique renunciar a lo seguro. Porque en su oscuridad encontró su brújula. Y ya no camina guiado por lo externo, sino por esa pulsión interna que lo conecta con los ritmos del alma, del universo, de la vida misma. Ya no necesita certezas, porque se ha hecho amigo de la incertidumbre. Ya no teme el cambio, porque sabe que su hogar está dentro de sí. Cáncer que ha abrazado su oscuridad no retrocede. Avanza con pasos invisibles pero firmes, como las raíces que se extienden bajo tierra. Y desde esa invisibilidad teje destino, transforma realidades, y honra su misión. Ya no necesita luz prestada, porque ha encendido su propia antorcha en la noche más oscura. Y ese fuego, nadie podrá apagarlo. Nunca más. Cuando Cáncer acepta su oscuridad, activa el verdadero poder que emana de la luna en su fase más enigmática. No solo se conecta con el dolor y la herida, sino también con el misterio, con lo invisible que lo rodea desde siempre. Su energía ya no se dispersa en gestos de protección ciega o en buscar pertenecer a espacios donde no es comprendido. Cáncer empieza a caminar con una nueva conciencia, la de ser canal entre mundos, entre dimensiones, entre lo que se ve y lo que no. Se vuelve médium de emociones colectivas, intérprete de silencios, alquimista de todo lo que ha sido negado. La oscuridad que antes temía lo convierte en un radar de precisión espiritual. Comienza a leer lo oculto en las palabras de otros, a sentir lo que está detrás de las apariencias, a escuchar el lenguaje no verbal de las almas que aún no se atreven a hablar desde su verdad. El Cáncer que ha abrazado su sombra ya no se engancha en luchas pequeñas ni se disuelve en vínculos que le roban la paz. Se vuelve estratega emocional. Sabe cuándo retirarse para observar, cuándo hablar con la exactitud de una espada emocional que no daña, pero corta todo lo que no vibra con su esencia. El autosacrificio que antes lo gobernaba, ya no tiene lugar. Porque en su oscuridad ha comprendido que su vida también merece ser vivida con plenitud, con alegría, con propósito. La abnegación ciega se transforma en servicio consciente, y eso lo eleva a un nuevo plano de sabiduría lunar. También se despierta un instinto salvaje, telúrico, que lo une a las fuerzas de la tierra. Cáncer, que parecía tan acuático, tan sumido en las emociones, de pronto se arraiga como un roble que ha entendido su origen. Su oscuridad lo hace tomar conciencia de su cuerpo, de su linaje, de su derecho a ocupar espacio en este plano. Deja de flotar entre recuerdos, y comienza a tomar forma concreta. Puede construir imperios desde lo invisible, levantar hogares en medio del caos,
proteger lo sagrado sin necesidad de esconderlo. Porque ya no ve su sensibilidad como un don que debe resguardarse del mundo, sino como una herramienta de transformación que debe salir al mundo con todo su poder. Este despertar oscuro también lo conecta con la furia lunar, con esa capacidad de decir basta, de incendiar lo que ya no nutre, de provocar tormentas que limpian lo estancado. La imagen dócil que muchos tenían de Cáncer se desvanece para siempre. En su lugar aparece una figura imponente, cargada de magnetismo, de fuerza ancestral, de una presencia que conmueve hasta los más duros. Porque en ese viaje a sus abismos, Cáncer ha despertado su animal interno, ese cangrejo que no solo se defiende, sino que cava profundo, que se mete en la arena para renacer con más coraza, más sabiduría, más intuición. Ya no vive pidiendo amor. Se convierte en amor. Ya no busca protección afuera. Se transforma en refugio. Y ese refugio no es blando, no es complaciente, no es edulcorado. Es un santuario, un templo donde se entra con respeto, con humildad, con el alma desnuda. Porque ahora Cáncer ya no se entrega por necesidad, se entrega por elección. Y en esa elección se vuelve selectivo, sagrado, impenetrable para quienes no están listos para su verdad. Este Cáncer ha descubierto que su oscuridad no es una mancha, es un mapa. Un mapa hacia lo más auténtico de su ser. Ha aprendido que contener su intensidad lo marchita. Que silenciar su verdad lo debilita. Que negar sus procesos internos lo enferma. Por eso ya no se calla lo que siente, pero tampoco lo lanza como un acto desesperado. Habla con sabiduría, con tiempo, con visión. Cada palabra dicha por un Cáncer que ha abrazado su sombra es como un conjuro emocional que transforma todo a su paso. Y si tiene que destruir, lo hace desde el amor. Porque en su oscuridad también ha descubierto su faceta destructora sagrada. La que quema las memorias dolorosas que otros proyectan sobre él. La que rompe estructuras familiares tóxicas que lo aprisionaban. La que corta vínculos disfrazados de cariño, pero llenos de control. La que ya no sostiene máscaras, ni roles que no le corresponden. Cáncer aprende a destruir con la misma compasión con la que antes protegía. Y esa destrucción es purificadora, liberadora, expansiva. También se activa su capacidad de guiar. Se vuelve faro para los que aún caminan perdidos en su noche emocional. No porque lo elija, sino porque su vibración ya no puede ocultarse. Personas heridas son atraídas hacia él sin saber por qué, y él ya no se pierde intentando rescatarlas. Sabe que su sola presencia despierta, sacude, incomoda y cura. Y lo acepta con la nobleza de quien no busca reconocimiento. Porque su sombra integrada lo ha despojado de la necesidad de ser salvador. Ahora solo es. Y en ese ser, sin pretensión, se convierte en medicina viva. Cáncer empieza a danzar con las mareas de la existencia como nunca antes. Sabe cuándo sumergirse en su mundo interno y cuándo salir con fuerza. Sabe que su oscuridad también contiene luz, que sus heridas también contienen sabiduría, que su historia no lo limita, lo potencia. Ya no ve su pasado como una carga, sino como un fuego iniciático. No hay ni una sola lágrima que haya derramado que no tenga ahora un propósito superior. Cada noche oscura, cada silencio que lo rompió, cada desvelo en soledad, ahora forma parte de su identidad más poderosa. El Cáncer que ha abrazado su oscuridad se convierte en uno de los signos más temibles y mágicos del zodiaco. Porque no actúa desde la superficie. Lo hace desde el alma. Y nadie que se enfrente con su alma puede salir ileso. Porque la suya no es un alma cualquiera. Es un portal a la profundidad del ser. Un recordatorio de todo lo que los demás temen sentir. Un grito silencioso que dice, aquí no hay medias tintas, aquí no hay máscaras, aquí solo habita lo real. Y lo real, cuando nace desde la oscuridad integrada, es indestructible. Cáncer ya no necesita que lo acepten, porque se ha aceptado a sí mismo. Ya no necesita que lo abracen, porque ha aprendido a sostenerse con su propia raíz. Ya no necesita que lo comprendan, porque su misión va más allá de ser comprendido, su misión es despertar. Y ese despertar empieza por sí mismo, por haber mirado su oscuridad sin temor, por haberse sostenido en su caída, por haberse rescatado con sus propias manos. Desde ahí, todo lo que toque florece. Todo lo que diga impacta. Todo lo que siente se convierte en fuerza transformadora. Y aunque pocos sepan cómo, todos lo sienten. Porque su oscuridad ahora es luz en estado puro.
Una luz tan densa, tan poderosa, tan suya, que nada ni nadie puede apagarla jamás. Cuando Cáncer acepta su oscuridad, también despierta una conciencia espiritual que lo eleva por encima de la narrativa común de víctima o mártir emocional. Ya no se identifica con el rol de quien solo siente, sino con el de quien canaliza emociones con una maestría que trasciende lo humano. Su alma, regida por la luna, ha aprendido a navegar las mareas del inconsciente colectivo, y al haber descendido a sus propias profundidades, emerge con un nuevo lenguaje. Cáncer comienza a moverse en una frecuencia que conecta lo emocional con lo sagrado, lo vulnerable con lo poderoso, lo íntimo con lo universal. Su oscuridad no lo encierra, lo expande. No lo limita, lo libera. Y en esa expansión, se convierte en mensajero de lo que otros no pueden nombrar. Este despertar lunar transforma su relación con el tiempo. Ya no vive atrapado en el pasado, pero tampoco se precipita hacia el futuro. Se vuelve un habitante del presente profundo. Su energía ya no responde a la linealidad, sino al ciclo. Cáncer vive en la espiral del alma, donde cada regreso a la sombra lo lleva a una nueva luz. En esa espiral sagrada, aprende a honrar su ritmo sin disculparse por él. Se permite los días en los que necesita silencio absoluto. Se permite la nostalgia sin vergüenza. Se permite los quiebres sin disfrazarlos de fortaleza. Porque ha comprendido que el poder real no se demuestra, se encarna. Y él lo encarna desde cada fibra de su ser, desde cada capa de emoción integrada, desde cada verdad que ya no oculta. En esta integración de su oscuridad, Cáncer también recupera su voz. Esa voz que a veces le fue arrebatada por entornos que lo silenciaban, por sistemas que lo tachaban de demasiado sensible, por vínculos que no sabían sostener su intensidad. Recuperar su voz no significa gritar, sino declarar su existencia con autoridad interna. Su palabra deja de ser una súplica para convertirse en decreto. Su mensaje ya no busca ser aceptado, ahora busca ser sembrado. Cada cosa que dice, cada emoción que expresa, tiene un propósito superior: despertar a otros, mover el tejido emocional del mundo, quebrar la indiferencia, sacudir corazones anestesiados. La oscuridad también lo reconcilia con el caos. Cáncer, que tanto luchó por crear armonía, comprende que el caos es parte del orden superior. Deja de luchar contra lo inestable y empieza a cabalgarlo como quien ha aprendido a surfear tormentas. Su energía ya no se pierde intentando organizar lo que debe explotar. Ahora deja que lo que tenga que romperse, se rompa. Y mientras lo hace, se mantiene firme en su centro, sabiendo que cada colapso trae consigo un renacimiento. Este entendimiento lo vuelve resiliente más allá de lo imaginable. No porque no le duela, sino porque sabe que el dolor lo afina, lo limpia, lo alinea. Cuando Cáncer acepta su oscuridad, también sana su relación con la ira. Esa ira sagrada que durante tanto tiempo ocultó por miedo a hacer daño, o por temor a ser malinterpretado. Ahora la reconoce como parte de su energía lunar. Ya no se disocia de ella, sino que la dirige. Se permite sentirla, pero no desde el desborde, sino desde la claridad. Su ira se vuelve brújula. Le indica dónde hay límites vulnerados, donde hubo traición a su esencia, donde es necesario actuar con firmeza. La ira de un Cáncer consciente no destruye por capricho, purifica, delimita, protege. Y esa energía, antes mal entendida, ahora se transforma en un motor de transformación que lo impulsa a decir hasta aquí con dignidad y presencia. También se activa una conexión profunda con la energía femenina universal, independientemente de su género. Cáncer encarna lo maternal, lo nutritivo, lo fecundo. Pero cuando abraza su oscuridad, descubre que la madre también tiene rostro de oscuridad, es la madre que impone, que corta el cordón, que empuja al crecimiento, que no permite estancamientos. Esa madre lunar que habita en su interior deja de ser solo contención y se convierte también en impulso hacia lo desconocido. Cáncer empieza a gestar no solo vínculos, sino proyectos, realidades, mundos. Lo que antes temía iniciar por inseguridad, ahora lo lanza con fe. Ya no necesita que todo esté perfecto para empezar. Porque su oscuridad le ha enseñado que todo nace desde lo incompleto, desde lo vulnerable, desde lo incierto. A partir de esa conciencia, también cambia su relación con el rechazo. Lo que antes lo derrumbaba, ahora lo fortalece. Porque ya no lo toma como un juicio a su valor, sino como una redirección cósmica hacia donde sí será recibido desde la totalidad. Ya no se ofrece a lugares que no saben valorar su presencia.
Se vuelve selectivo, celoso de su energía, sabio en sus elecciones. Porque sabe lo que es renacer desde el dolor, y no está dispuesto a volver a entregarse en espacios donde no hay reciprocidad. Su oscuridad le ha enseñado el valor del discernimiento emocional. Ya no confunde intensidad con amor, ni apego con destino. Ahora elige lo que nutre su alma, no lo que solo calma su vacío momentáneo. En este nivel de evolución, Cáncer comienza a ser puente entre dimensiones. Puede canalizar información desde lo onírico, desde lo simbólico, desde lo ancestral. Su intuición, afinada por el paso por la sombra, se convierte en guía para otros. No desde el ego, sino desde la humildad del que ha caminado el laberinto. Muchos llegan a él sin saber por qué, y se marchan con una semilla sembrada en el alma. Cáncer ya no necesita reconocimiento externo porque vibra en servicio espiritual. Su vida se convierte en un acto de ofrenda, a la verdad, a la emoción consciente, a la alquimia del sentir. Y desde esa ofrenda, se vuelve eterno. Porque Cáncer no busca brillar para ser visto, sino iluminar desde dentro para tocar lo invisible. Su oscuridad integrada le ha dado un lenguaje que trasciende palabras, un poder que no se mide en conquistas materiales, sino en impactos emocionales. Su huella no se ve, pero se siente. Quien ha conocido a un Cáncer que ha abrazado su sombra, no vuelve a ser el mismo. Porque ha estado en presencia de una fuerza que recuerda que lo emocional también es sagrado. Que lo vulnerable también es invencible. Que lo sensible también es revolucionario. Así, Cáncer deja de ser signo de pasado para convertirse en creador del futuro. Un futuro más auténtico, más profundo, más humano. Uno donde la oscuridad ya no es negada, sino honrada como parte del camino de evolución. Y en ese futuro, su luz oscura guía. Como faro en la noche más cerrada. Como antorcha que no quema, pero transforma. Como presencia que no se impone, pero lo cambia todo. Cuando Cáncer acepta su oscuridad, también despierta una sensibilidad que trasciende el plano emocional para convertirse en percepción extrasensorial. Lo que antes era una intuición vaga ahora se convierte en una visión clara. No se trata solo de presentimientos o corazonadas, sino de una conexión directa con el flujo energético de los seres, de los lugares, de los ciclos. Ya no duda de lo que siente, porque ha aprendido que su sensibilidad es lenguaje sagrado. En ese despertar, Cáncer se conecta con los ritmos ocultos de la existencia. Escucha lo que no se dice, percibe lo que no se ve, anticipa lo que no se ha manifestado. Lo hace sin buscarlo, porque su energía lunar ha cruzado el umbral del miedo y ahora vibra en resonancia con el misterio. En este estado, se convierte en guardián del subconsciente colectivo. No solo se responsabiliza de su propia sanación, sino que empieza a comprender que muchas de sus emociones no le pertenecen exclusivamente. Cáncer se vuelve canal de dolores dormidos, portador de memorias que claman por ser liberadas. Cada emoción que atraviesa su cuerpo tiene una historia ancestral. Cada lágrima que brota de sus ojos lava no solo sus heridas, sino también las del linaje, las de la tribu, las de la humanidad. Y no hay que temer este rol, porque su oscuridad ya no lo arrastra, lo eleva. Cáncer no es arrasado por el peso de la emoción colectiva porque ha aprendido a distinguir entre lo que debe cargar y lo que debe entregar al fuego sagrado de la transmutación. En ese camino de evolución, despierta también una sabiduría corporal. Su cuerpo ya no es solo contenedor de emociones, sino un templo oracular. Las señales que antes ignoraba o reprimía ahora son brújulas sutiles. Los escalofríos, las tensiones, las palpitaciones, los cambios de ritmo en su respiración o en su pulso, todo se convierte en código sagrado. Cáncer comienza a habitar su cuerpo como una fuente de conocimiento puro. No hay pensamiento que supere esa sabiduría instintiva que le susurra desde adentro. Ya no necesita pedirle al mundo confirmaciones externas, porque su carne misma le habla con la voz de la luna. Este dominio de lo sutil lo convierte también en alquimista del espacio. No hay lugar al que llegue que no transforme. Su energía no solo se percibe, se impregna. Cáncer camina con una aura capaz de reconfigurar la atmósfera de un sitio. Y esto no es resultado de esfuerzo consciente, sino de presencia integrada. Porque cuando su oscuridad es aceptada, su campo vibracional se expande. Se convierte en tierra fértil donde brotan verdades, donde se disuelven mentiras, donde lo dormido despierta. Su paso es como el de las aguas profundas que erosionan montañas con el tiempo, silencioso, implacable, constante.
Este Cáncer elevado no se deslumbra con lo inmediato. La superficialidad le resulta insípida. Busca lo real, lo visceral, lo que nace del alma sin disfraz. Por eso, en su entorno solo permanecen los valientes, los que se atreven a sentir, los que no huyen del abismo cuando el amor los confronta. Porque Cáncer ya no se adapta para encajar. Su energía ha alcanzado un nivel donde es él quien elige. Ya no se pierde mendigando aceptación. Ya no entrega su luz a quienes no pueden sostener su oscuridad. Su presencia se vuelve espejo sagrado, quien se atreve a mirarse en él, se ve sin máscaras, sin adornos, sin escudos. No todos lo soportan. Pero quienes sí, encuentran en él un faro inquebrantable. También se activa una dimensión poética en su alma. Cáncer empieza a traducir lo inefable. Pinta lo que otros no pueden describir. Escribe lo que muchos sienten pero no saben nombrar. Canta con la voz del alma antigua que ha recorrido los siglos. Sus expresiones artísticas, sus silencios, sus actos cotidianos, todo se vuelve arte cuando está conectado con su sombra integrada. Porque la oscuridad también crea belleza. La herida también canta. El dolor también es arte. Y Cáncer, al reconocer esto, se convierte en creador de belleza profunda, de esa que no necesita brillar, pero que deja huella eterna. En ese mismo proceso, se sana su memoria emocional. La nostalgia deja de ser peso y se convierte en puente. Recuerda sin aferrarse. Honra sin congelarse. Las imágenes del pasado que antes lo perseguían, ahora le devuelven fuerza. Porque al sanar su sombra, Cáncer descubre que todo lo que vivió fue necesario para convertirse en quien es. Ya no hay culpa. Ya no hay necesidad de que las cosas hubieran sido distintas. Cada decisión, cada error, cada despedida, fue parte del fuego que lo templó. Su pasado ya no es prisión, es legado. Y desde ese legado, construye su futuro con determinación. También se activa una nueva forma de proteger. Ya no protege desde el miedo, sino desde la claridad. Ya no se encierra en caparazones, sino que construye espacios conscientes donde solo entra quien merece estar. Protege su energía, su tiempo, sus ciclos. Protege sus silencios como se protege una semilla antes de brotar. Protege sus emociones como un alquimista protege sus fórmulas más sagradas. Ya no explica, ya no se justifica. No necesita hacerlo. Quien vibra con él lo entiende sin palabras. Y quien no, simplemente no accede a su mundo. Desde esta maestría emocional, Cáncer también despierta una conexión más profunda con los ritmos de la naturaleza. Su alma empieza a latir al compás de las estaciones, de las fases lunares, de las mareas cósmicas. Se vuelve criatura ritual, ser ceremonial, testigo de lo invisible en cada amanecer, en cada eclipse, en cada tormenta. Honra lo cíclico no como una limitación, sino como un arte de vivir. Sabe cuándo sembrar, cuándo soltar, cuándo esperar. Y en esa espera se vuelve invencible. Porque solo quien ha atravesado la noche sin temor puede sostener la luz sin deslumbrarse. Y al final, cuando Cáncer acepta su oscuridad y vive desde ella, se convierte en un guerrero sutil. Su campo de batalla no está afuera, sino en el alma. Su armadura no es rígida, es fluida. Su espada no es de hierro, es de verdad. Lucha no para dominar, sino para liberar. Y su victoria no se mide en conquistas externas, sino en cuánta paz lleva dentro, en cuánta autenticidad expresa, en cuánta luz reparte sin agotarse. Esa es la revolución de su sombra integrada, una revolución silenciosa, profunda, inquebrantable. Una que no necesita testigos ni premios, porque se celebra en cada respiración consciente, en cada acto de amor no condicionado, en cada decisión tomada desde el alma. Cuando Cáncer acepta su oscuridad, no solo se transforma él. Transforma todo lo que toca. Porque su oscuridad no es ausencia de luz. Es origen. Es matriz. Es portal. Y quien ha caminado por ese portal, ya no vive a medias. Vive pleno. Vive real. Vive eterno. Cuando Cáncer acepta su oscuridad, también se produce una transformación profunda en su forma de concebir el poder. Durante mucho tiempo, el poder fue para él algo ajeno, algo que observaba en los demás con cierta distancia, algo que parecía reservado para los signos de fuego, de tierra, para aquellos que avanzan sin mirar atrás. Pero al abrazar su sombra,
Cáncer descubre que existe otro tipo de poder, uno que no necesita imponerse para reinar, uno que no grita pero que retumba en el alma de quienes lo perciben. Descubre que su poder no radica en controlar, sino en tocar el núcleo emocional del otro, en abrir grietas en corazas ajenas, en sembrar conciencia desde lo invisible. Ese poder que había temido toda su vida, por miedo a herir, por miedo a corromperse, por miedo a dejar de ser bueno, ahora lo integra como parte de su naturaleza. Esta comprensión transforma radicalmente su manera de relacionarse con el mundo. Cáncer deja de adaptarse a las estructuras externas para comenzar a crear las suyas propias. Ya no se esfuerza por encajar, sino que moldea realidades que se ajusten a su esencia. Se convierte en constructor de refugios, no desde la necesidad, sino desde la soberanía. Refugios donde las almas puedan descansar, despertar, recordar quiénes son. Espacios donde lo emocional no se reprime, sino que se honra como un templo. Cáncer se convierte en arquitecto emocional del nuevo tiempo, y lo hace desde la experiencia, desde el dolor transmutado, desde la oscuridad asumida. Aceptar su sombra también lo libera del peso de la moral heredada. Esa moral que durante tanto tiempo le dijo que sentir era signo de debilidad, que perdonar era obligatorio, que cuidar era una responsabilidad sin límites. Ahora distingue entre cuidado y sacrificio, entre compasión y autoanulación, entre amor y dependencia. Ya no confunde tolerancia con pasividad, ni comprensión con olvido. Aprendió que puede ser profundamente empático sin permitir que lo destruyan. Aprendió que puede ser tierno sin dejar de ser firme. Aprendió que puede amar sin despojarse de sí mismo. En este nuevo estado, su relación con la luna se vuelve aún más íntima, más mágica. Comprende que cada fase lunar es un reflejo de sus propios procesos internos. La luna nueva le recuerda que renacer requiere vaciarse. La luna creciente lo impulsa a creer en sus proyectos con la fuerza del corazón. La luna llena potencia su intuición hasta convertirla en verdad revelada. La luna menguante le enseña el arte de soltar sin miedo. Cáncer ya no teme sus altibajos porque ha comprendido que su alma no es una línea recta, sino un océano en constante movimiento. Y en ese movimiento encuentra la danza sagrada de su existencia. Desde este lugar, comienza a desarrollar una mirada oracular. No necesita cartas, ni símbolos externos, porque su propia emocionalidad se convierte en espejo del alma del mundo. Puede percibir cuando algo está naciendo, cuando algo está muriendo, cuando es momento de hablar, cuando es momento de callar. Su cuerpo y su espíritu se alinean en un estado de alerta sereno. Esta nueva percepción no se vive como carga, sino como don sagrado. Ya no siente que sabe demasiado ni que siente más de la cuenta. Ahora sabe que su hipersensibilidad no es una falla, sino una antena cósmica que capta lo que otros no pueden ver. El vínculo con el agua también se eleva. Ya no solo se conecta con el elemento como símbolo de emoción, sino como fuerza espiritual de limpieza, de renacimiento, de iniciación. Cada baño, cada río, cada lluvia se convierte en un acto ritual. Aprende a liberar a través del agua, a escribir intenciones en el vapor, a dejar ir cargas bajo la ducha, a llorar con propósito, a hacer de sus lágrimas un lenguaje con el universo. El agua que antes lo sumergía en melancolía, ahora lo eleva como médium entre mundos. Al integrar su sombra, Cáncer también transforma su relación con el silencio. Antes lo vivía como refugio, a veces como prisión. Ahora lo abraza como un territorio fértil. Descubre que en el silencio no hay ausencia, sino creación. Aprende a hablar desde el silencio interno, a escuchar más allá de las palabras, a sostener espacios sin llenarlos de explicaciones. Su presencia silenciosa se vuelve medicina para quienes necesitan reencontrarse. Ya no necesita hablar de su herida porque su sola presencia dice, he estado ahí, he sanado, y tú también puedes hacerlo. Esta aceptación también despierta su liderazgo. Un liderazgo distinto, no basado en la autoridad, sino en la vibración. Quienes se acercan a él lo siguen no por temor ni por obligación, sino porque sienten que en su campo energético hay algo que los llama a ser mejores. Es el líder que guía desde el ejemplo emocional, desde la coherencia, desde la profundidad. Cáncer se convierte en un faro no por buscarlo, sino por serlo. Porque su proceso de integración lo ha hecho uno con la noche, y en esa noche, su luz propia brilla con una fuerza que no necesita justificar. También cambia su forma de amar. El amor ya no es necesidad, es elección. Ya no busca que lo salven, ni se entrega a quienes lo confunden. Ama con raíces profundas,
con conciencia de alma, con madurez emocional. Se ha vuelto tan íntimo con su oscuridad, que ya no necesita ser comprendido completamente para sentirse amado. Se ama a sí mismo en todas sus fases, y eso le permite dar sin miedo, recibir sin ansiedad, soltar sin rencor. Su amor se vuelve fuego de hogar, no llama que quema sin sentido. Ama desde la verdad, y esa verdad lo hace invencible. Cuando Cáncer acepta su oscuridad, su alma se vuelve paisaje lunar. Un paisaje que no todos sabrán interpretar, pero que quienes lo entienden no querrán abandonar jamás. Porque en esa geografía habita lo más puro del humano, la capacidad de sentir profundamente y sobrevivir a ello. De hundirse sin perderse. De sangrar sin dejar de amar. De renacer sin resentimiento. Cáncer se convierte en símbolo de redención emocional, en recordatorio viviente de que no hay luz más pura que la que nace del vientre de la sombra. Así, su viaje ya no es solo suyo. Es mapa para otros. Cáncer se vuelve brújula para los navegantes del alma, guía de quienes aún temen mirar dentro, espejo de quienes olvidaron su sensibilidad. Su oscuridad integrada no lo aísla, lo conecta. Lo vuelve puente, raíz, constelación. Y desde ese lugar sagrado, habita la vida con la certeza de quien ya no se teme a sí mismo. De quien ha tocado fondo para descubrir que en el fondo, hay luz. Hay fuerza. Hay misión. Y que esa misión es vivir desde la emoción elevada a su forma más alta, la del alma que no necesita esconderse para ser completa.